Como decía un compañero mío, el barco se hunde a la velocidad prevista. Mal pero acostumbrado, decía otro gran amigo. Decía Fontana Rosa a través de Mendieta. Pero bueno. ¿Y ustedes, chicos, cómo van? Todo bien. ¿Alguno ha conseguido trabajo estos meses? Y Cuéntenos por cómo está un suerte, poquito el mercado laboral. ¿Sí? sí, pero fue buscando una pasantía y nada, me ofrecieron un puesto full time. Bárbaro, perfecto. Buenísimo. Cuéntenos cómo viene un poquito el mercado, a ver si alguno otro tuvo alguna, lo han consultado, lo estuvieron tanteando aquellos que trabajan para cambiarse. Y después yo le cuento un poquito qué está pasando por ahí en algunas empresas o lo que nos está pasando a nosotros como empresas, ¿no? A mí particularmente me han llegado propuestas por LinkedIn. Yo estoy trabajando actualmente en una empresa. En este momento no estoy con intención de cambiar, más que nada por este último año de la carrera, pero bueno, nada, sí, propuestas me han llegado, me llegan. No he tenido súper seguido, pero sí, me han llegado varias. Está ¿Y muy de bien, qué? Juan Pablo. Bien, bárbaro. Y Juan Pablo, más o menos así, a grandes rasgos, ¿en qué estás? ¿En desarrollo, en gestión de proyectos, Sí, yo infraestructura? estoy en desarrollo. Ahora estoy intentando meter un poco de mano en infra, pero en la nube. Y bueno, nada, sí, estoy con Java. Y bueno, últimamente también como agarré un proyecto muy nuevo, con tecnologías muy nuevas, como que eso también capaz que quiso captar un poco más, que antes no me llevaban tantas capaz propuestas como últimamente, cuando actualicé los skills. Eh, pero bueno, sí. Pero bueno, si me llama más que nada lo dejaba de infra nada, porque no, la verdad no actualicé porque no me siento que tenga conocimiento todavía. Bien. ¿Alguna tecnología emergente o algo que están viendo que están demandando un poquito más? Sí, por mi parte, Quarkus, bastante con Java. Y bueno, toda la parte de Elasticsearch se está usando bastante. Eh, y sí, más que nada por esos dos skills. Bien. ¿Alguien más para compartir con sus compañeros y demás? Bueno, les cuento un poquito, cómo casi vio el mercado de siempre, ¿no? Y qué nos está pasando justo en estos meses también en mi empresa y en muchas empresas colegas. Bueno, por el lado del desarrollo, sí, obviamente, desde que yo estudiaba hay demanda, que nosotros estudiábamos con Gastón hay demanda. Arrancamos programando Informix 4GL en el Ministerio de la Producción en una beca, pero bueno, ni hablar, siempre hay demanda con las tecnologías que van emergiendo y demás. Ahora lo que hay una tendencia de este año y el año que viene y un poquito en los próximos años es en todo lo que es automatización y robotización por software, de lo que hemos visto, ¿no? De los procesos. ¿Bien? Soluciones concretas a resolver pequeñas rutinas de trabajo, a resolver procesos netamente operativos, automatizando tareas con las plataformas que ya casi están cada vez más económicas de utilizar. Yo he visto un gran cambio en estos últimos años con los servicios cloud y con la integración de las plataformas, llamémosle plataforma Google Apps, a Office 365, bien, y a todo lo que están empezando a englobar bajo esos paraguas, que se está democratizando mucho el acceso a distintos software o a distintas tecnologías que estaban prohibitivas antes. Bien. Entonces, bueno, hay una explosión de demanda de todo lo que es automatización y por ende todo lo que está alrededor de la automatización, ¿no? Ahí viene ya de la mano la robotización por software. Viene todo lo que
se denomina inteligencia artificial y machine learning. Bueno, inteligencia artificial, pongámoslo entre comillas, si vamos a los fundamentalistas, ya habíamos hablado de esto, pero bueno, que se está democratizando mucho más eso, ¿no? Es decir, por nada o muy pocos dólares, llamémosles los 10 céntimos de dólar, yo puedo tener el reconocimiento de una imagen en tiempo real, de un sonido en tiempo real, y puedo consumirlo y pagarlo por unidad, ¿bien? Tan fácil como llamar a una API, un microservicio a través de una API, ¿no? Entonces, o analizar un video, o analizar una imagen, o enseñar a un algoritmo a aprender, también el aprendizaje y el consumo del aprendizaje y después el razonamiento sobre el aprendizaje, también hoy lo estoy consumiendo a muy bajo costo y con la capacidad de solamente invocar a una API. ¿Bien? Eso, bueno, ustedes por ahí ya que están en el mercado o están haciendo, saben que hace un par de años era complicadísimo, no muy accesible, reconocer una imagen casi en tiempo real, ¿eh? O reconocer un video, un pedacito de video en tiempo real, es decir, capturo un video, lo mando, lo analizo y en segundos tengo una descripción de lo que está en un video de 5 segundos que subí 2 minutos antes por $0.01. Con lo cual, bueno, esa democratización del acceso, digamos, son pensamientos míos, ¿no? Está permitiendo que se empiecen a desarrollar y automatizar muchas cosas consumiendo estos servicios que realmente están revolucionando un poco varios mercados y están acelerando mucho esta tendencia de automatización que le estoy comentando. ¿Bien? Como le decía, utilizar un software de reconocimiento de formularios, utilizar un OCR potente para, por ejemplo, extraer datos de una factura, era costoso. Era costoso implementarlo, era costoso entrenarlo, era costoso en licencias. Bien, inclusive si no se tenía, al ser costoso en licencias ya, por ejemplo, muchos de los software de primer nivel ya eran, casi tenían una puerta de entrada muy alta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no solo era la licencia, sino el hardware que venía por detrás, las licencias del software de base y demás, que poner eso en marcha ya suponía una barrera de entrada muy grande para pequeños desarrollos. O desarrollos de empresas medianas y demás. Entonces, como hablábamos el otro día, si tenemos una barrera de 20 o 30 mil dólares de licencias por año de un software, digamos, para hacer algo, ya tengo una barrera importante y si yo estoy viendo a ver y probando la tecnología y todavía no sé el retorno de la inversión y soy una empresa mediana, es una barrera muy grande. Así que bueno, el mercado se está moviendo en esa línea. Argentina siempre es un mercado particular. Hoy lamentablemente estamos muy complicados con todo el tema cambiario que impacta en la disponibilidad de los recursos. Hoy en día no ha pasado mucho que la gente, siempre hubo nosotros hemos pasado ya algunos de ustedes han pasado alguna crisis, no recuerdo, pero nosotros ya hemos pasado un par. Pero bueno, está pasando que se está trabajando para países vecinos con mucha diferencia económica. Entonces, los buenos recursos, las consultoras locales y todo eso, están trabajando directamente y están dejando el mercado interno muy desguarnecido. Pero bueno, suele ser temporal, pero bueno, esa es la realidad de hoy y la falta de recursos es completamente notoria. Con lo cual, la contrapartida, lo que se da esto que para los que estamos, digamos, ahí pendientes del mercado, son buenas oportunidades porque eso ayuda también a que el precio que se paga por el recurso mejore notoriamente. ¿Bien?
Normalmente este año las empresas, la mayoría de empresas de mediana línea y primera línea, están con aumentos interanuales alrededor del 35-40%. ¿Bien? Para todo lo que es compañía. En cambio, para el sector de IT, inclusive yo en mi compañía tuvimos una discusión compleja, pero bueno, que se terminó entendiendo y demás, tuvo que haber un incremento diferencial para evitar la rotación de la gente. Bueno, entonces, nada, eso a contrapartida de lo que le decía por un lado, bueno, los salarios de IT están mejorándose por arriba de la inflación. Menos los gerenciales, pero bueno, estamos en otra bolsa más plana. Bien. Pero bueno, sí, obviamente sigue siendo el alentador, muy alentador el mercado. Y con esta visión que yo le estoy tratando de transmitir de procesos y demás, los proyectos se están dando de esta mano. Viene la tecnología, pero ante la tecnología viene la mejora de los procesos, el entendimiento mejora e implementación de las mejoras. Y ahí es donde se cumple el ciclo completo. Aquella consultora que trata de capturar todo, bingo, pero bueno, es difícil que tengan todos los roles para el punta a punta. Y después también a modo de comentario, para un poquito de mentoring para su futuro, sigue haciendo falta, y lo digo casi desde el primer día que empecé a tener responsabilidades, sigue habiendo falta gente que gestione bien los proyectos, perdón. Bien de punta a punta, bien con la teoría, están viendo muchas cosas con Sergio. Digamos, Sergio se basa en todo lo que es PMI, que es una de las mejores certificaciones a nivel mundial. Y es real. Cuando ustedes van y bajan a la realidad y usan la metodología, van a estar muy cerca de ser exitosos. Pero faltan muchísimos recursos que gestionen bien los proyectos. De hecho, cuando hay proyectos grandes, me ha tocado, nosotros hemos contratado a una compañía para que sea la gestora del proyecto. ¿Bien? La que lleve el control, la que haga el planning, la que lleve el control, la que identifique los riesgos, la que identifique las mejoras. Pero bueno, hay mucha falta de recursos que sepan ser buenos administradores del proyecto. Porque piensen, no sé si alguno encaró algún día algún proyecto chico o mediano, bueno, sea informático, o sea laboral, o sea familiar, el problema está en la gestión del mismo. Entonces, decir, bueno, si yo construyo una casa o construyo algo o un galponcito en el fondo y me vuelvo loco porque tengo problemas de acá, tengo problemas de allá, no cumplo, se me van las fechas, digamos, de calendario, se me va el costo. ¿Qué pasa a una persona que está haciendo una autopista de 400 kilómetros? ¿Qué hace? ¿Cómo lo gestiona? ¿Bien? Si yo extrapolo lo que puedo llegar a hacer en un galponcito, quiere decir que si dupliqué el gasto que iba a pensar en hacer un galponcito, si hago una autopista no puedo duplicarle gasto en la autopista. Porque los ceros... Así que bueno, hay una demanda tremenda de esos roles, así que bueno, al que le guste eso y se quiera seguir especializando en un futuro y entrenándose y todo eso, van a ser muy bien recibidos en cualquier lugar. Bueno, habíamos comentado que por ahí los primeros minutos de la clase íbamos a usarlas para estas cositas más de lo que es fuera de lo que es el programa, ¿no? Cosas de la vida real y demás. Vamos a ver en algún momento, vamos a hablar de salarios, vamos a comentar roles, vamos a comentar posiciones, ya cuando vayamos a la parte de gestión de IT, de armado de equipos, todo eso. Una de las charlas interesantes que por ahí se hace es saber cómo está el mercado, ¿no? ¿Qué se está pagando ahora? ¿Qué se está pagando en la realidad? ¿Qué están cobrando los empleados que trabajan, los roles, colegas, bien? Pero bueno, para que tengan una idea de
digamos, de cómo puede llegar a ser ese mundo en empresas medianas y un poco más grandes, ¿eh? Y cómo se rigen, digamos, cómo son las escalas salariales, qué son los percentiles, o cómo planifican estratégicamente las compañías todo el tema salarial. Así que bueno, en su momento algo vamos a comentar también. Bien, bueno, vamos a empezar con lo que donde dejamos la clase pasada. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, sí. Bien. Hablamos de procesos. ¿Qué es un proceso de negocio? Bien. ¿Qué son las rutinas individuales que hacen el proceso? Que al final esas rutinas individuales que forman procesos de negocio son lo que arman la empresa. Digamos, toda empresa tiene una rutina, tiene un proceso de negocio para dar el servicio que da. ¿Bien? Después, bueno, las actividades, cómo hablábamos, cómo nos entendíamos, cuáles son los lenguajes que puede haber para describir un proceso. ¿Bien? Cómo se ve a la compañía, cómo son los procesos cross, las unidades, las organizaciones verticales y las organizaciones más por niveles. Hemos visto algunos ejemplos de procesos básicos de las compañías, las áreas típicas que tiene una compañía. Después habíamos visto los diferentes tipos de procesos de negocios que normalmente se dan, muy atado a lo que habíamos visto en su momento de la cadena de valor. ¿Bien? Los procesos de gestión, los procesos operativos y los procesos de soporte son... los procesos de gestión también son muy importantes, porque para gestionar una compañía también se necesitan rutinas y diferentes procesos. Aunque mucha gente por ahí, un dueño o algo, lo hace por instinto, todo, pero cuando ya, digamos, uno empieza a no conocer a alguna de las personas que están abajo y se empiezan a multiplicar, y pasan a ser de decenas, pasan a ser centenas, y demás, los procesos de gestión dentro de una compañía son muy importantes, ¿no? Desde cómo hacer un presupuesto a nivel local, regional, internacional, cómo gestionar, digamos, el control presupuestario, cómo gestionar, digamos, el avance de los objetivos de cada una de las áreas y de los objetivos de la compañía contra la estrategia, cómo comunicarlo a los accionistas, ¿no? Digamos, esos son procesos de gestión. ¿Bien? Después vengo a los procesos operativos, que son todos los procesos para ejecutar el servicio o el bien que la compañía hace, y después todos aquellos procesos de soporte que ayudan a los procesos operativos. Un proceso de liquidación de gasto, un proceso de petición de algún activo de IT, de algún servicio de IT, son todos procesos de soporte a los procesos operativos reales, ¿no? Después hablamos de, bueno, del círculo de Deming, ¿no? El círculo de mejora continua. Yo tengo el proceso y bueno, eso es una versión. Ahora empezaré a ver cómo mejoro ese proceso para pasar ese proceso a una versión superior, ¿no? Es decir, bueno, planifico, lo chequeo a ver si realmente obtengo la mejora que había pensado y lo implemento, ¿bien? Y a partir de ahí, cuando se estabiliza y madura la nueva versión del proceso, empiezo el mismo círculo de nuevo, y así continuamente. Porque si a ese proceso lo dejan y... obviamente que esto posiblemente no lo haga con muchos procesos operativos que son muy sencillos o algunas rutinas. Pero sí, en los procesos operativos hay mucho de esto. ¿Bien? Es decir, hoy estoy atendiendo X cantidad de personas adentro de la sucursal bancaria. ¿Qué pasa si yo hago esta modificación en este proceso y paso a atender el 20% más? Entonces, bueno, continuamente se van mejorando los procesos, muchas veces priorizado de la mano de las necesidades de negocio, ¿eh? O a veces, si se tiene un ejercicio importante
de mejora continua de los procesos, esa gente que está trabajando sobre la mejora continua de procesos, cuando tiene un resultado real y concreto, lo sube al negocio y el negocio lo toma y lo implementa. No muchas veces la gente que está haciendo la operación ve la mejora. De hecho, muchas empresas, para fomentar esto y demás, tienen concursos, tienen programas de innovación, tienen planes de mejora premiados económicamente y a veces muy, muy buenos premios. Es decir, Toyota, por ejemplo, tiene urnas para que la gente proponga, digamos, para garantizar así, digamos, anonimato y demás. Muchas de esas cosas se fueron mejorando por la parte digital. YPF, por ejemplo, ha hecho una app solo para que la gente ponga en el momento que la ve o se le ocurre, cuente una mejora posible que tenga para hacer en algún proceso de la compañía. ¿Bien? Porque por ahí uno está en algún lugar lejano o algo, imagínense en YPF, por ahí en un pozo en Vaca Muerta, hay una actividad que están haciendo y de repente ve que si mejora esto puede mejorar lo otro, y eso visto en niveles superiores le puede producir un ahorro importantísimo a la compañía o una mejora importantísima que esa persona que vio esa mejora ni siquiera tenía en mente que si modificaba eso, modificaba ciertos diseños de tubo que iban a ser menos materiales o iba a representar menos rotura que multiplicada por 600 pozos que tienen, el retorno de la mejora iba a ser importante económicamente. Muchas veces las personas que están trabajando y haciendo y viendo la realidad de los procesos en las compañías, entonces bueno, cuando las compañías tratan de que esa mejora continua siempre esté operativa y que la gente esté atenta, lo mejor que tiene es premiarlo. Bien, a veces hay eventos anuales que no solo lo premian económicamente, sino con reconocimiento y demás, y bueno, en paralelo a lo que puede ser su carrera laboral internamente, ¿no? Pero se apunta a que, digamos, cualquier eslabón, cualquier rol dentro de cada uno de esos procesos, esté siempre pensando en hacer alguna mejora. Después hablamos de cómo la tecnología mejoraba esos procesos a través de la digitalización y demás. Bueno, de la nomenclatura hablábamos desde tener un lenguaje claro inicial a nivel de negocio, siempre a nivel de negocio. ¿Bien? Hablen, esto es una recomendación también, cuando hablen de soluciones y demás, traten de ponerse en el vocabulario de las personas de negocio. Tratar de evitar términos raros, tratar de evitar, digamos, cuestiones tecnológicas, porque no lo van a entender. Las personas que van a acudir a ustedes a que les resuelvan algún problema de algún proceso, necesitan que le expliquen la solución en el lenguaje de ellos, ¿bien? Y cuando la van a dibujar, estos mecanismos, estos gráficos son entendibles por la mayoría de las personas, ¿bien? Ahora, esto ya, después hablamos de acá hasta que baje, después empieza a tener un poco de otro tipo de lenguaje, otras notaciones, que ya son propias de las metodologías de desarrollo o de bajadas de un modelo lógico, un modelo físico, un modelo operativo. Hablamos de las terminologías cuando empezamos a hablar de VPN, de VPM, cuando empezamos a hablar de SOA, cuando empezamos a hablar de arquitectura de proceso, cuando empezamos a hablar de servicios, microservicios, APIs de negocio, cuando empezamos a hablar de los activos empresariales, qué son, cómo se van mapeando y demás. ¿Qué pasa si tengo una base de datos? ¿En qué servicio o microservicio me afecta? ¿Qué proceso está y qué proceso de negocio está teniendo un impacto si me falla esa base de datos? ¿Bien? Ese mapeo es fundamental. En infraestructuras muy grandes, en compañías grandes, piense lo que yo le decía, bueno, el banco es uno de los casos más emblemáticos, ¿no? Tiene, digamos, soluciones desarrolladas ya hace 50 años, ¿no? Y posiblemente muchas de esas fueron construyéndose arriba de otra. Y olvídense de tener ese mapeo, ¿no? Si al final todo está en una base de datos o en un repositorio, corre alguna rutina para hacer algo,
y a través de un servicio impacta en un proceso e impacta en algún canal. Digamos, la esencia sigue siendo la misma de que desarrollar un pequeño aplicativo cualquiera, ¿no? Pero bueno, ese mapeo es fundamental a la hora que habíamos hablado de reforzar todos mis activos, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los puntos críticos, y de cierta forma, si esto se tiene muy claro, que cada una de las personas que participan en estas capas sepa qué impacto tiene que eso no funcione, ¿no? O, si está en una parte de negocio, sepa de dónde viene y cómo impacta no realizar su trabajo en el resultado final del proceso. Bien, después, bueno, ya empezamos a hablar de cosas más tecnológicas, ¿no? De canales de presentación, de lo que es BPM, digamos, proceso de negocio. Este es el lenguaje que entiende el negocio, ¿bien? Y acá ya empezamos a hablar de lo que es IT. Cuando hablamos de orquestación, hablamos de controlar ese flujo, ¿no? De lo que está muy de moda ahora. Ya desde hace años viene habiendo herramientas de orquestación y demás, pero bueno, ahora con lo que le decía, con la automatización, bajando estos software de orquestación, siendo más sencillos de implementar, más baratos y soluciones, bueno, empieza a haber diferentes alternativas. Después tenemos todo lo que es la SAP y los servicios de integración, y después, bueno, los sistemas que dan soporte y demás de infraestructura, ¿no? Hablamos que era el BPM, digamos, hablamos y vimos algunas de las herramientas, hablamos del cuadrante mágico de Gartner, de otra herramienta de gestión muy útil para el momento de que tengan que analizar alguna nueva iniciativa. ¿Bien? Bueno, mostramos un poquito la arquitectura y demás, que al final terminan siendo las capas que fuimos hablando. Fíjense lo que hablamos de las herramientas ahora de manejo de automatización y demás, son herramientas ya muchas de ellas de muy bajo código, es decir, no necesito picar tanto código, escribir tanto código. ¿Se usa la palabra picar todavía? Bien, así que bueno, esta es la arquitectura de una de las suites de BPM, hablamos de las suites de BPM que son, que representaban y demás. También todo eso tiene un gobierno, tiene una forma, tiene diferentes herramientas. Toda la suite al final se publica, se simula, se diseña, tiene herramientas de análisis, de discovery, de reporting, de dashboard, de un repositorio, cómo se ejecuta, cómo se testea, ¿bien? Después hablamos que esta suite tiene una parte muy, muy importante que es la simulación de los procesos. Es decir, si yo en un ciclo de mejora continua cambio algo de un proceso, quiero ver el impacto que tiene con todos los componentes tecnológicos ya implementados, ¿bien? Es decir, si cambio un proceso, pongo alguna aplicación más o algo, bueno, tengo la posibilidad en estas herramientas de simularlos, ¿bien? Normalmente todo el mundo de la simulación, no sé si alguno de ustedes trabaja o trabajó en algo cercano a lo que es la simulación. La simulación suele ser, en toda industria, algo muy, muy, muy desarrollado a medida. ¿Bien? Por las variables que se tiene, por lo que se simula, por lo que se quiere simular. Alguien que está en diseño de, bueno, no sé, de componentes de partes para, digamos, el mercado aerocomercial, digamos, de aviones y de todo lo que tenga que ver con la aeronáutica, van desarrollando piezas y demás, y tienen software específico muy ad hoc para simular, bueno, todo lo que tenga que ver con los materiales, con el comportamiento aerodinámico, con un montón de cosas. La simulación es muy cara, ¿bien? Pero bueno, es proporcional a la ventaja que le da a la hora de desarrollar y testear algo, ¿eh? A las compañías. Invierten muchísimo en esos software, son muy ad hoc. Esto, la posibilidad que le da esta suite es que por bajo costo permiten simular el comportamiento de ese proceso. Que la simulación de un proceso, hoy qué herramientas
¿qué técnica usarían ustedes para simular un proceso, por ejemplo? Buscar un camino crítico, mejorar ver cómo se comporta una tarea, demás. ¿Qué de lo que han aprendido en la carrera utilizarían a la hora de mejorar un nodo? Un poquito más. Camino crítico, grafos. Bien, todo esto se basa en eso, la teoría que hay por detrás es esa, nada más que me la deja armar gráficamente para que yo pueda simular y correr todo eso que es de la teoría, ¿no? ¿Vieron eso algo en la materia, ¿no? En materias simulación operativa o investigación operativa, algo por el estilo. Ok. Sí. Bien, bueno, ahí le pasamos algunos recursos y demás para que vean las principales suites y demás. Y bueno, y principalmente cómo empiezo esto, ¿no? Es decir, está muy lindo, Leo, sé lo que es proceso y demás, pero bueno, arranco y entro a una compañía. ¿Cómo empiezo? ¿Qué empiezo a hacer? ¿Dónde me siento? ¿Qué es lo que empiezo? Bueno, normalmente se empieza por una primera tarea que es documentar los procesos. Bien, una vez que los documento, los tengo que poner en un repositorio y los tengo que hacer visible fácilmente para toda la compañía. Esto que parece fácil es bastante complejo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada una de las personas dentro de la compañía, si la compañía es muy fuerte en proceso, en el portal de proceso encontraría cualquier necesidad de actividades que yo tenga que hacer dentro de la compañía o que quiera saber cómo se hacen. ¿Bien? Desde pedir una vacación hasta ver el proceso de producción de algún producto. ¿No? Después, una vez que eso está publicado y demás, tengo que tener una metodología y un proceso de gobierno, es decir, ¿qué pasa cuando lo empiezo a modificar? Cuando se empieza a modificar alguna cuestión tecnológica de alguna tarea, ¿cómo lo registro? ¿Cómo lo versiono? ¿Quién aprueba esa mejora? ¿Cómo lo documento? Para que al final también, después vuelva a ser este circuito, ¿no? De retroalimentación. Así que bueno, tengo que tener en cuenta cómo voy a gobernar todo eso. Porque esto es estático, pero la mejora continua de procesos y nuevos procesos es completamente dinámico. Después empiezo a ver, bueno, cómo mido, ya cuando tengo esta etapa, que es todo lo que es la gestión, es decir, documento, repositorio, publico, mejora y empiezo el nuevo ciclo, empiezo a ver cómo los mido. ¿Bien? De hecho, los cuadros de mando integral el mayor nivel de las compañías, lo que están midiendo, por ejemplo, los grandes gestores o los gerentes generales o los gerentes de área están mirando muy poquito. ¿Qué miraba Gastón, el ministro de Transporte, como indicadores de los procesos? Recuerdo que era un tablero muy sencillo, ¿no? Pero bueno, Sí, en bueno, transporte y en DNI, ¿no? También más en DNI. sí, yo los Que dividiría hacía así. trabajar a todo el mundo solamente mirando eso. Sí, ahí había toma de trámites diaria por jurisdicción y por tipo de trámite. Emisiones para cada uno de esos. Entonces, actuaba sobre la oferta y sobre la demanda de alguna manera. Cómo estábamos respondiendo a lo que se había solicitado. Sabiendo qué capacidad se tenía, ¿no? Exacto, exactamente. Bien. Y después todo lo que tenía que ver con transporte más operativo ferroviario, porque ahí lo que querían era tener el ojo sobre las velocidades de las formaciones, las demoras, la cantidad de viajes realizados por día, etc. Pero sí, todo eso montado sobre un video wall de 3x3
encendido todo el tiempo, que nosotros decíamos que era un garbarino, porque era una luz de retroalimentación de los LEDs continua. Y después lo que pidieron era hacer un drill down muy finito, o sea, vos de una provincia ibas a una localidad, de una localidad a una oficina de toma de trámite, y de ahí a los trámites que se habían hecho cada día. Entonces, Bien. como vos decís, traían de a uno y decían, a ver, ¿cómo venís vos con la toma? No, yo vengo bárbaro. Mira, acá están las Ah, caras de los que se presentaron hoy. 5. vení acá. Claro. Estos sistemas de gestión empresarial y demás que empiezan a dar indicadores de los procesos y de lo que realmente el gestor quiere ver. El gerente general mira 3 cosas. Bien, mira 3 cosas y hoy puede ver, en verdad capaz que mira 4 o 5 cosas que manejan el negocio. Pero a mínimo en el detalle por ahí necesita 1 o 2. Pero el impacto que se tiene mostrar estos indicadores gerenciales en tiempo real, no solo el impacto que se tiene para el gestor, que cuando ve una lucecita roja dice, sí, por favor, a ver, me comunican con la sucursal de Ushuaia, por favor. ¿Por qué? Porque ve algún indicador rojo de ese proceso o algo, ¿bien? O el efecto que causa solamente saber que el máximo o los máximos niveles responsables de la compañía lo están mirando y posiblemente ni los miren, porque no es que están posiblemente mirando los monitores y demás, el efecto que causa para abajo es espectacular. ¿Eh? Es decir, no puedo salir mal en la foto. Si me retraso, como dice Gastón, si yo hoy tenía que hacer 200 DNI y hice 140, puede ser que el máximo responsable de esa empresa se entere. ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente no se llegó a emitir lo que diariamente se tiene como capacidad. ¿Eh? Entonces, poner en claro esos indicadores de esos procesos en el máximo nivel es crítico para cualquier cosa. Y el efecto que produce es fabuloso para abajo, ¿no? Se acaban las discusiones, se acaban digamos, llegar a ese nivel de agregación de información de los procesos y los indicadores es muy complejo. Es muy complejo porque en las primeras etapas, hasta que esos números maduren bien, los números pueden ser cualquier cosa. ¿Bien? Puede haber un error operativo, puede haber un mal cálculo, puede haber una amarga carga de algún paso en ese proceso, procesos complejos. ¿Bien? Pero bueno, seguimos. Y a partir de ahí, digamos, empieza todo el ciclo de mejora continua de procesos, en donde realmente yo empiezo a ver y a comparar proceso anterior contra proceso nuevo, hago despliegues, tengo también cuadros de mando operativo para ver cómo va mejorando la excelencia operativa. Pero bueno, digamos, ese es el roadmap completo que normalmente se tiene, que estamos implementando en mi empresa. Vamos, lo que les decía, estamos por acá, en un 2,5, pongámosle en un nivel 2,5, una empresa de 300 y pico de empleados, 4 negocios, y ya van 1 año y medio. Son proyectos largos, digamos, ¿bien? No se venden como procesos completos, se venden como procesos y se van ejecutando como procesos individuales, porque también va en la credibilidad, ¿no? De cuando, si a usted le toca llevar un proceso de este estilo, o un proyecto de desarrollo y demás, hoy está cambiando mucho el tema de la planificación, bien, digamos, predefinida de antemano, como cuando ustedes hacen un GAN de un proyecto a X cantidad de meses. Hoy digamos que con los conceptos de Agile, la gestión de proyectos, en el nivel de definición y seguimiento de tarea, y de descubrir a ver cuál es la velocidad real, ha cambiado mucho con el concepto de Agile. ¿Bien? Es decir, en una gestión estándar de proyectos, ustedes agarran un proyecto a 2 años,
discriminan todas las tareas, hacen su camino crítico, pueden rearmar algunas tareas y demás en la medida que lo van ejecutando, el software los ayuda y demás. Pero ¿qué pasa? La velocidad real de ejecución de los proyectos la empiezo a ver si empiezo a hacer ciclos cortos y empiezo a ver la velocidad real de todos los integrantes de esas tareas en los ciclos cortos. Porque, digamos, en un planteamiento Agile donde participan en un sprint todos los involucrados en solucionar ese problema, digamos, o implementar esa iniciativa o ejecutar esa tarea, yo realmente, cuando tengo un par ya de iteraciones hechas, de sprint hechos, de la ejecución de ese proceso, de ese proyecto, me empiezo a dar cuenta de la velocidad real de avance. ¿Bien? Y por ahí lo que yo había pensado previo, que me iba a llevar X cantidad de meses esas tareas, me voy dando cuenta en el momento, si lo planteo con la metodología Agile, me voy a ir dando cuenta cuál es la velocidad real de ejecución. Entonces, ya la planificación de tareas, drill down, planificadas con caminos críticos y demás de antemano, está un poco mutando a usar, digamos, estas iniciativas. Aunque los proyectos sean macros, grandes, es decir, voy a tardar en este proyecto, calculo que voy a tardar 3 años en llegar a un nivel de maduración X. Bien, los proyectos operativos, los gastos, los presupuestos, las inversiones, tienen que ser cortitas para ver realmente, definir a ver cuáles son, cómo es la forma de trabajar, cuáles son las iniciativas que se hacen, cómo es el proceso, quiénes son los partners adecuados. Muchas veces cuando usted planifica muchas tareas, por ahí los proveedores empiezan a fallar, empiezan a tener problemas, o lo que ustedes creían que era de una forma, los proveedores, al final la realidad es otra, entonces tienen que ir replanificando y reejecutando, y la gestión de proyectos se hace, nosotros le llamábamos movimiento sistemático de hitos. Continuamente estábamos redefiniendo y tirando para adelante los hitos. Pero bueno, cuando los proyectos son complejos y demás, y se ponen muy duros en la gestión económica y de tiempo, o son críticos en tiempo, los yanquis manejan muy bien esto, hay muchas empresas, hay una técnica que usan ellos desde hace muchos años que es el countdown. Es decir, este hotel va a abrir en 634 días y tantas horas. Y cada 2 minutos, o tienen countdown de horas, de minutos, de segundos, depende de lo que sea. Y eso, digamos, va metiendo diariamente cierta presión para ejecutar las tareas a todos los niveles. ¿Bien? Que por ahí yo he visto letreros que van corriendo los minutos, pero con años adelante, ¿bien? Con casi 750 días faltan para que abramos este complejo. Y así todos los días, y era cuando todos los empleados entraban, proyectos grandísimos de construcción, ¿no? Pero bueno. Bien. No, Leo, perdón, antes de que avance de Sí. Mina, me quedó una cosa de concepto, que era eso de portal de proceso. El portal de proceso internamente es, vos estás en la compañía y decís, che, ¿cómo hago por ejemplo, cómo hago para pedir las vacaciones? Bueno, tendría que tener un lugar, un portal de verdad. Se llama portal porque es como la biblioteca de los procesos, de las normas. ¿Qué me puede decir cómo se piden las vacaciones? Tengo un proceso, tengo un portal o tengo una biblioteca donde voy y busco los procesos para, digamos, esto que son de soporte, ¿no? Es decir, cómo pido una vacación, cómo pido una computadora, cómo pido un teléfono, cómo se compra, Ahí va, listo. cómo se produce, digamos. Es ¿dónde pongo la biblioteca? ¿Bien? Le puedo llamar también gracias. biblioteca de proceso. Ese portal, a ver, portal porque se le da el concepto como de que está publicado en la intranet de la compañía. Pero también puede ser, digamos, el portal al final va a terminar dando algunos documentos, y hay documentos de flujo y las normas y el descriptivo del proceso. Porque al final esté agrupado, como esté agrupado lógicamente, voy a llegar, pero bueno, me tiene que facilitar la búsqueda y demás. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Bueno,
Y acá vamos a mostrarle algo. Les voy a mostrar cómo son, digamos, el abordaje real de un proyecto de procesos dentro de una compañía. A ver, este caso. Caso real, ya tiene más de un año, que bueno, cómo fue que terminamos convenciendo al director general, gerente general y al resto de la cúpula directiva de la compañía y a la ejecución de cómo se planteó el proyecto de mejora, definición, mejora de procesos previo a lo que es toda la transformación digital y en el medio la digitalización de los mismos. En este caso, bueno, un poco de esto fue el kickoff para toda la compañía. Digamos acá un poco de mensaje de la compañía, bueno, la gestión de cambio, cómo viene, procesos, fuerte de las personas, la tecnología. Esto es un poco de llamémoslo así, de cháchara para mandar los mensajes internos dentro de la compañía. Bueno, objetivo, lograr el uso eficiente de los recursos, que note transparencia, agilidad, estandarizar, mejorar la atención a los clientes, cómo se empezó, cómo fue un poquito la historia, desde que se empezó a trabajar, cuáles fueron las etapas y por qué la compañía se va a meter en un proyecto de esta dimensión y de que va a involucrar mucha demanda de los empleados, ¿no? Que de hecho, cuando se trabajan cuando se avanza sobre ciertos procesos, se la saca a la gente del trabajo del día a día, ¿bien? Con lo cual, sacar a la gente del trabajo del día a día es toda una logística tremenda, porque es como que las personas esas se van de vacaciones, lo sacamos hasta físicamente a veces de sus lugares de trabajo, ¿bien? Pero bueno, ¿qué queremos lograr? ¿Cómo queremos poner en práctica la mejora continua dentro de la compañía? ¿Bien? Bueno, que necesitamos de las personas, pero lo fundamental es esto, es cómo hacer el alcance del proyecto. En este caso era un proyecto puntual sobre un proceso específico que se iba a empezar, para empezar y poner, era un proyecto inicial de, digamos, se me presenta todo una vez que se convence, una vez que elegimos la consultora, que necesitábamos soporte externo porque se creía que con las personas que estaba dentro, logré transmitir que se necesita, digamos, cierto profesionalismo, con herramientas, con técnicas, con un montón de habilidades que no se tienen. Se creen muchas veces que se tienen en la compañía, pero esto es como cualquier otra profesión, ¿no? Hay gente que se dedica a esto, sabe cómo abordar, sabe cómo llevarlo, sabe cómo preguntar, sabe cómo dibujar, sabe dónde ir, sabe cómo conceptualizar, sabe detectar los puntos de dolor, cuando escucha, cuando no le cierra algo, ¿bien? Entonces, al final, digamos, el alcance del proyecto son estas 2, 4, 6, 7 etapas, que sea el proyecto acotado en tiempo, porque por ahí hay procesos más complejos y procesos no tan complejos, pero por ejemplo el proceso logístico esta etapa llevó 3 meses, ¿bien? Pero bueno, siempre hay una primera parte en donde se hace un fuerte diagnóstico de la situación actual, ¿bien? En este caso se iba a ver el alcance de este proyecto, era de compra-venta de cereales, digamos, completo desde punta a punta, desde que se levanta la cosecha hasta que se termina el grano vendiendo a un exportador, se exporta directamente, es más, cuando llega al cliente final, ¿bien? Pero bueno, se diagnostica la situación actual, se mapean los procesos, tal cual están en la situación actual. Se evalúa la dimensión de la organización y de los sectores involucrados, es decir, yo ya tengo ¿qué estoy haciendo ahora? El ASIS, es decir, el cómo, lo mapeo. Lo que estoy haciendo ahora, ¿lo estoy haciendo con los recursos adecuados? ¿Tengo ya
ahí ya se empieza a hacer un primer análisis y demás. Tengo tareas repetitivas, tengo roles sobredimensionados, tengo funciones que me faltan personal, cuáles son los cuellos de botella. Empiezo ya a evaluar un poco lo que es la dimensión real de que en compañías de este estilo, que llevan 40, 30, 40 años, nunca se lo habían hecho. Es decir, muchas cosas se venían haciendo porque históricamente se van transmitiendo los procesos de boca en boca y demás. Pero bueno, cuando las empresas crecen un montón, digamos, y en empresas multinacionales me ha tocado, pero gente que les puedo asegurar en BBVA, en empresas privadas, todo eso, que no hace nada, ¿bien? Porque son roles, tareas que se han definido en algún momento, y mucha gente se termina yendo por aburrimiento, por no hacer nada, por los vacíos que van quedando dentro de las compañías, por no ir haciendo mejoras o análisis de mejora de proceso, ¿no? Bueno, una vez que evalúe todo eso, se identifican las mejoras, ¿no? Porque, a ver, una definición funcional en todos estos tipos de proyectos de mejoras, digamos, de digitalización de procesos y demás, yo para decirte que estás y estás mal, hay un montón de gente que ya lo sabe. Yo ya, si estoy en una situación de eso, sé que hay muchas oportunidades para mejorar y que ya tengo varios dolores, ¿bien? Pero eso me va a permitir identificar esas mejoras, pero también, no solo te voy a decir qué hay que mejorar, sino también te voy a decir cómo, y vamos a hacer, definir otros proyectos de actuación para implementar esas mejoras. ¿Bien? Porque, ¿qué pasa? Cientos de consultoras vienen y te dejan un choclo así, decir, mirá, estos son tus problemas, acá están, te los imprimo, te cobro por kilo de papel, te los dejo, porque si no se imprime, ¿cómo te voy a cobrar $200.000 y no te entregué 10 PDF y 8 PowerPoint? No. Te los imprimo, te los dejo, estas son las mejoras que tenés que hacer. Ahora después, ¿son reales? ¿Son implementables esas mejoras? ¿Cuánto voy a tardar? ¿Cuánto me cuestan? Y demás, se terminan diluyendo, todo ese diagnóstico ya en un par de meses o en un par de años queda obsoleto. Y bueno, muchísimas compañías han encarado ese camino y se han quedado solo en el diagnóstico. Acá hay que ir un poco más a fondo. Se va más a fondo y decidimos ir más a fondo. Identificar las mejoras, definir cómo vamos a, digamos, a sacar esas métricas de gestión, desarrollar un plan de mejoras y recomendar, bueno, la forma de adopción. En este momento, este proceso, como era acotado en tiempo, esto eran 4 meses y más, o 3, no me acuerdo la primera parte, íbamos a recomendar algunas acciones, porque no nos metíamos en la ejecución porque todavía no sabíamos qué había. Imagínense si ya en 3 meses íbamos a también saber cuánto iba a tardar la implementación de esas mejoras, ¿no? Pero bueno, generalmente estos son, digamos, es un core, esto es típico de todo proyecto de procesos, ¿bien? En donde hay un entendimiento, en la primera etapa, digamos, hay un análisis diagnóstico y planificación, entendimiento inicial, un relevamiento detallado, un plan de acciones de mejora. Después ya una vez me voy al to be, es decir, cómo debería ser, las mejoras y los quick win y los proyectos que tengo que hacer para ejecutar las primeras mejoras. ¿Bien? Y bueno, fuera de alcance debes decir ya cómo implemento las mejoras más de mediano y largo plazo. Vamos a hablar más adelante qué es gestión del cambio, lo tengo que tener en cuenta. Y bueno, y esto es un tema de propuesta, porque esto es era una parte de la propuesta comercial. ¿Bien? Normalmente, esto es normal en todo kickoff o en toda presentación, tiene que mostrar, digamos, en una escala de tiempo cuánto va a durar ese proceso, ese proyecto, ¿bien? ¿Saben cuál es el concepto de kickoff de un proyecto? Ya posiblemente lo hayan visto en proyecto, ¿bien? ¿Qué es? Está muy asociado a la palabra, pero bueno, es muy utilizado en la jerga y se utiliza mucho en cualquier empresa. ¿Qué es el kickoff de un proyecto? Dar los lineamientos iniciales para arrancar, digamos, cómo se va a encarar todo. ¿Puede ser? Sí, sí, va por ahí. Pero fundamentalmente es para comunicar a la compañía algún proyecto importante, o puedo hacer un kickoff para
comentar a mi equipo, miren, vamos a estar metidos en este proyecto va a ser así, le cuento todos los condimentos. ¿Bien? Porque después la planificación acá, esta es en alto nivel, se la estamos contando a ciertos gerentes y a mandos medios de la compañía, ¿bien? Entonces, el kickoff es una parte fundamental de todo proyecto para dar a conocer ese proyecto. Será de un nivel y tendrá un contenido X según el nivel de presentación. Yo si tengo que llevar un proyecto a el comité de gerencia de la compañía, posiblemente se tenga que llevar 3 cosas, ¿bien? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto va a durar? ¿Y cuánto va a costar? Seguramente en un segundo nivel ya más operativo y demás, donde voy a implicar a la gente que tenga que trabajar, el cuánto cuesta ya no importa, no se habla de la parte económica, pero sí ya se habla más de planificación y ya se habla más de cuánto tiempo y de qué cosas le voy a pedir en un futuro, ¿bien? Cosa de que se den por entendido de que en algún momento alguien nos va a citar a una reunión o lo va a implicar en un cierto proyecto, que es y que sepan también de qué va, ¿no? Pero es la parte fundamental de proyectos de comunicación. Y el kickoff se da en las primeras etapas. Es lo primero que voy a comunicar de un proyecto. Bueno, en este caso acá, digamos, todo lo que dijo que se iba a hacer, poco puesto en semanas, ¿bien? Cuándo se iba a tener desarrollo, cuándo se iban a tener las matrices de cobertura, la planificación, bueno, cuándo se iba a presentar el plan de acción. Estos son hitos inclusives que son puntos de control, por ejemplo, el triángulo este es un punto de control, ¿bien? Y estos son otros hitos intermedios que posiblemente acá, en este gráfico no están, pero este era un punto de presentación ejecutiva de avance del proyecto. ¿Bien? Y este era un punto de reunión de gestión de presentación de proyecto a nivel operativo. No puedo, normalmente a la gerencia, al equipo directivo de la compañía, digamos, estos proyectos es uno más de 10 proyectos que tiene la compañía. Digamos, en el momento que realmente se quiere informar el detalle de este proyecto porque tiene cierto peso y es necesario informarlo porque es muy importante para la compañía, bueno, ya en la planificación inicial esas cosas ya se comentan, ¿bien? Y después, bueno, cómo son armados los equipos y temas de organigrama y ya después un poquito de temas operativos. ¿Bien? Bueno, eso fue un kickoff. Ahora vamos a ver un poquito cómo fue un avance. Bien, cómo fueron unos entregables de avance. Un par de meses después. Bien. La idea es que le estoy mostrando esto, por ahí hay cosas que están sobredimensionadas o por ahí no tienen mucho que ver, pero en verdad los templates, las presentaciones, los contenidos suelen ser genéricos para un montón de cosas, digamos. Le digo porque hay muchas de estas presentaciones que yo las veo y voy tomando de estas presentaciones de otro trabajo anterior de hace 2 años atrás y mejoro alguna cosa, lo adapto, o le cambio las plantillas, o cambiamos las plantillas, o terminamos de hacer la presentación, se lo damos a la gente de producción de media y le agrega todos los colores, le agrega todos los gráficos. Más, eso dependerá de los recursos que tenga la compañía, ¿no? Pero al final el esqueleto y todo eso es muy parecido y demás. Esto es un típico avance de proyecto de ese proceso, ¿bien? Usé esta escala acá para no ahondar tanto en el detalle fino de semanas, porque es un informe de avance gerencial, ¿bien? ¿En qué periodo de tiempo estoy? ¿Bien? Actividades que se desarrollaron, actividades planificadas, riesgos, fíjense que estamos hablando de pura gestión, digamos, de proyecto PMI, es decir, normalmente un proyecto va bien en tiempo y
tengo que mirar dos cosas normalmente veo de un proyecto cuando uno tiene muchos proyectos que gerenciar. Si va bien en tiempo y si va bien en costo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando tenía una cartera muy grande de proyectos, veía solamente esas dos variables. Y aquella que tenía alguna alerta en desvío de costos o desvío de tiempo, el tiempo muchas veces está relacionado con el costo, ¿eh? Iba a ver los riesgos y las acciones de mitigación que se necesitaban para ese proyecto. ¿Bien? Entonces, semana, o depende cómo sea el informe de avance del proyecto, a nivel gerencial, simplemente con contar estas 4 cuestiones, más o menos se transmite el estado actual del proyecto. ¿Bien? ¿Y por qué riesgo y qué acciones que se ponen? Porque a nivel gerencial dice, mire, tenemos ciertos riesgos. Si son riesgos operativos, nada, son riesgos que se pueden resolver en niveles operativos. Pero si son riesgos del proyecto grandes, que ya escapan a decisiones, bueno, se ponen y se tratan en este momento, porque en el momento de la presentación del proyecto están las personas que tienen que decidir también. Bueno, acá está cómo se hizo, cómo se empezó a tener ya la dimensión del análisis. ¿Sí? ¿Alguien habló? Se empezó a tener ya los primeros macroprocesos, es decir, esta diapositiva que están viendo ustedes está graficada así en el portal de procesos. Es decir, yo quiero ir a ver cómo la negociación de cliente, hago clic acá y empiezo a ver los procesos que hay ahí adentro. Esto, los primeros 3 meses, 3/4 parte de estas cajas estaban vacías, ¿bien? Y de hecho hay muchas cajas que se están empezando a definir y a tener un drill down, como dice Gastón, digamos, más amplitud y todos los procesos por detrás que se están ejecutando ahora, ¿bien? Pero bueno, el macroproceso de compra y venta de cereales tiene estas 3 grandes patas y todos estos macroprocesos adentro, ¿bien? Y después cada uno de esos puede llegar a tener procesos, rutinas y esos flujos que vimos más en detalle, ¿bien? Bien, ¿qué produce? ¿Qué es lo fundamental mostrar en estos tipos de proyectos de procesos? ¿Bien? Que vienen muy de la mano de, muchas veces cuando uno va a hacer un análisis funcional de requerimientos, si lo encara de esta forma, es decir, se fija en el proceso, saca cómo es el proceso y propone una solución tecnológica, y lo encara de esta forma, le van a despertar un montón de cuestiones dentro de la compañía. Al final, cuando mejoran el proceso, va a haber una etapa clara de orden interno. Es decir, está documentado, tengo esto acá. Esto pasa a ser la norma laboral de la compañía. Si alguien no cumple alguno de esos procesos, posiblemente yo los pueda sancionar. ¿Bien? Le estoy diciendo algo muy burdo, ¿no? Pero a ver, si hay un procedimiento interno que termina siendo una norma que indica cómo se debe hacer el trabajo, se puede llegar a hacer eso, digamos, si alguien no cumple con ese procedimiento, puede ser una causa de despido, ¿bien? Es decir, yo tengo una política de gasto, yo no puedo gastar más de X cantidad de pesos por almuerzo, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo de repente paso unos gastos y se apaga y se aprueba y después alguien en auditoría dice, Leo no cumplió la norma tal X? Es susceptible de ser sancionado, ¿bien? Sancionado, bueno, podemos seguir para adelante. Entonces, bueno, ese ordenamiento dentro de las compañías se nota. La mejora de sistemas, digamos, ese proceso y esa digitalización, digamos, empieza a mejorar notablemente los sistemas. La productividad del back office es notoria, ¿bien? Después, bueno, revisión de procesos de pagos. Todo esto es lo que pusimos en este proyecto para indicar en la mejora qué tenía impacto. Mirá, esta acción tiene mejora del sistema. Esta acción me va a mejorar los procesos de pago. Esta acción, digamos, bueno, empieza a haber diferentes iniciativas que van saliendo.
Bueno, ¿cómo termina esto o cómo se hizo? Cuando se identificaron las mejoras, se iban empezando a implementar cada una de esas mejoras, pero realmente se hacía un seguimiento de que esa mejora que se diagnosticaba, que se había invertido en detectarla, en mejorar ese proceso, se ponía el mismo énfasis a ver si se terminaba cumpliendo la implementación. Entonces, bueno, digamos, hice un avance, vamos, a la visibilidad de todo, que estas son las mejoras tenían ciertos responsables que lo iban ejecutando y a nivel gerencial veían, bueno, realmente cuántas mejoras iban implementando y se hacía foco en los problemas que había. Bueno, estos son típicos este es un, digamos, bueno, típicos reuniones de avance, ¿no? O de cierre de etapas y demás. Así que bueno, nada, quería aprovechar justo cuando estábamos terminando este tema para contarle situaciones de la vida real. ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que le haya quedado? Interactuamos un poquito así. Anímense, chicos, denle, pregunten, no importa. Prefiero, bueno, que prefiero que pregunten, aunque crean que por ahí no tiene sentido, ¿no? Siempre, digamos, ya están en una edad segura que tienen alguna inquietud o algo, así que despreocúpense si, digamos, porque crean que la pregunta bien, bueno, vamos a seguir. Yo te hago una pregunta. Bien, vamos, rompamos el hielo. ¿Cuán difícil te fue convencer a los que tienen el poder de decisión de adoptar todos los cambios que significa un proyecto de este tipo? Y una cosa es que te compren el proyecto, muchas veces nos ha pasado en nuestra carrera profesional que te lo compran al principio, te llevan de la mano y cuando las cosas se complican un poquito, yo te dije que eso. Bueno, estos son proyectos que hay que ir con el caballo del comisario, eso está de más dicho. Tienen que estar esponsoreados al máximo nivel de la compañía. Es decir, estos son proyectos de proceso que al final la digitalización, la automatización, digamos, pueden terminar impactando en el headcount, es decir, pueden terminar impactando en la cantidad de empleados que tiene la compañía. ¿Bien? Pero bueno, a ver, en este caso fue, en esta etapa laboral fue bastante sencillo, porque de cierta forma cuando me contratan o estaba en el proceso de búsqueda y me terminan contratando, le habían vendido y las consultoras de recursos humanos también, no, tenés que contratar a alguien que te ayude a hacer la transformación digital de la compañía. ¿Bien? Está muy de moda, que no sé qué, que tengo... Ya sabían que necesitaban alguien que los ayude a hacer esto y demás. Y bueno, a ver, no se puede mejorar algo si no se puede medir, ¿no? Entonces, para medirlo lo tengo que al menos tener dibujado o pensado. Y ahí empezamos en conversaciones de, digamos, de procesos reales y de indagación de cómo venían haciendo las cosas. Es algo que el día de hoy todavía el gerente general de la compañía lo viene poniendo como ejemplo. Yo cuando entré
habían terminado de implementar un ERP. Y no había ni un proceso escrito dentro de la compañía. Y yo le digo, ¿y cómo? Inclusive hasta en los procesos en las reuniones que tenía de selección, ¿no? ¿Y cómo hicieron para implementar un ERP? Ustedes compraron el ERP para adaptarse a los procesos del ERP. Compraron procesos, no compraste una herramienta de software. Entonces, bueno, empezaron a entender que la implementación de ese ERP le hizo modificar un montón de actividades de cómo lo venían haciendo hace muchos años, y que si realmente pensábamos para todas las actividades de la compañía esa misma metodología, empezaban a surgir un montón de cosas. Y apoyados de casos reales de haberlo hecho antes, ¿no? De las mejoras obtenidas y demás, con proyectos similares en otras compañías, en donde realmente ese análisis no iba a ser para digitalizar el proceso, sino que iba a terminar impactando en el organigrama de la compañía, como está pasando ahora. ¿Bien? No está saliendo gente, por suerte, porque hay tanto trabajo y hay un montón de cosas que hacer, pero bueno, están siendo mucho más óptimos en esas tareas que nadie le había puesto foco anteriormente. ¿eh? Y lo fundamental fue también, que es una de las cosas primordiales que hay que tener en cuenta, que puede ser que no tenga mejoras económicas significativas estos tipos de proyectos, pero que a la hora de escalar la compañía no me va a costar tanto como si no lo tuviera. ¿Bien? Es decir, se termina preparando la compañía muy afilada en procesos que después cualquier nuevo negocio o cualquier nueva compañía que se compre va a ser una cuestión de integrarla, enchufarla y seguir andando. ¿Bien? Es el modelo de franquicia. ¿Bien? Es decir, la franquicia puede crecer exponencialmente, y yo ya sé cómo la voy a gestionar, cómo voy a gestionar un local, cómo voy a gestionar el producto, cómo voy a gestionar la calidad del producto que entrego, cómo voy a tratar de que esa franquicia tenga el mismo look and feel en todos los lugares, que tenga el mismo producto, la misma calidad, que tenga la misma música, lo que sea. Eso fue Gastón otro disparador. ¿Bien? El estar preparado, sólido para crecimiento. ¿Qué pasa en las compañías? Venía un nuevo negocio, o si yo produzco, imagínense que gestiono, vamos a poner el ganado. Yo gestiono 10 vacas y tengo 10 empleados. De repente compré 10 vacas más y digo, uy, necesito 10 empleados más. Y así fueron creciendo durante 50 años. Es decir, cada vez que se ampliaba el negocio, implicaba más empleados, más trabajo, había más trabajo, pero el trabajo era proporcional a cómo crecía el negocio, ¿no? Y la plantilla crecía también de esa misma forma. Con lo cual se empezaban a ver ciertas ineficiencias. ¿Bien? Y las ineficiencias se veían. ¿Cómo se solucionan las ineficiencias? Los procesos de toda la compañía, contratando gente. No puedo hacer los despachos, no puedo procesar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Más gente, más gente, más gente. Vamos a contratar a alguien que me ayude a ordenar la factura. Vamos a contratar a alguien que me ayude a contar las vacas. Así, digamos, uno va solucionando los problemas con gente. ¿Y qué pasa ahora con los procesos? Digamos, si yo hoy estoy procesando 500 facturas por día, mañana si compro una compañía y tengo que procesar el doble de facturas, no va a implicar que tenga que tener el doble de personal. Simplemente, posiblemente algunas de aquellas tareas requieran que algún rol tenga más trabajo. ¿Bien? Pero nada, lo pongo en la churrera y ya cuando pienso el proceso completo de punta a punta, lo hago óptimo y un poco dimensionado para carga futura. Entonces, bueno, ese fue otro de los check de aprobación. ¿Tuve alguna limitación económica? Obvio. Bien. Los presupuestos, el retorno. Es muy difícil calcular el retorno de la inversión. No hicimos un análisis minucioso del retorno de la inversión. En compañías más grandes,
me ha tocado que estos proyectos competían contra abrir una sucursal, por ejemplo. ¿En qué invertimos? La inversión es finita. ¿En ejecutar un proyecto de una digitalización de un proceso o en abrir 10 sucursales? Cuesta lo mismo. Si abro 10 sucursales, ¿cuál es el retorno de la inversión? Porque el CAPEX, porque la inversión es finita. Vamos. Entonces, bueno, en este caso no hubo, por la dimensión también de la compañía, no hubo un análisis del retorno de la inversión del proyecto minucioso. ¿Bien? Se dejó entender que, bueno, todas esas mejoras implícitas iban a ser, digamos, esta inversión iba a tener sus frutos. Hay Igual, muchísima... Sí, no, perdón. me imagino que a veces es medio complicado tratar de vender un cambio así cuando, cuando vos ya le avisás que no van a tener un cambio económico significativo ya desde el momento uno, ¿no? Porque yo me imagino que lo que buscan la gran mayoría de organizaciones es, bueno, yo hago este cambio, pero quiero ver ya los resultados. Obvio, sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Si no se tiene o no se pide ese retorno de inversión, posiblemente los gestores o el gerente general o los inversores que deciden, que terminan diciendo vamos a gastar esta cantidad de millones de pesos en esto, vamos a invertir, no gastar, invertir, y deciden sobre otra inversión, es porque por ahí están viendo otras cosas que uno en bajo nivel no las ve. ¿Bien? Posiblemente estén o esté pasando y demás, y ha pasado, ya a corto ha pasado, que de repente se cuaja la compra de otra compañía, ¿bien? Entonces ya por ahí ese retorno de la inversión no se puede hacer muy gráfico y demás porque está todo muy agarrado, porque está todo mucho en conversaciones, porque por ahí hay inversores nuevos que pueden entrar, compañías nuevas que se pueden comprar, fusiones que se pueden hacer, ¿bien? Y eso, digamos, posiblemente esté en la visión de algunos accionistas, o solo a veces hasta pueden llegar a ser un poco secretas, no, confidenciales, ¿bien? Entonces, bueno, estos proyectos a veces cuando hay algún waiver de esto, de decir, bueno, listo, vamos a invertir en esto aunque no tengamos un retorno claro, pero sí, Ariel, muchas veces se apunta a hacer esto. ¿Qué pasa? En muchas compañías hay muchos indicadores en la industria que te terminan permitiendo comparar contra la industria. ¿Bien? Es decir, yo muevo 1.000.000 de toneladas de granos por año. ¿Cuántos empleados tienen la mayoría de las compañías que mueven el mismo volumen que yo? Y mirá, una compañía acá a 500 kilómetros tiene el mismo volumen de negocio que yo y son la mitad que nosotros. O ellos son unos astronautas, o son unos fuera de serie, o nosotros somos muy malos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con eso? Posiblemente ellos sean mucho mejor operativamente que nosotros. Entonces, ahí sí, una compañía encaja y dice, mirá, tenemos que revisar esto porque esto es, si lo están haciendo acá a 500 kilómetros, no son dinamarqueses, no son noruegos y tienen empresas suecas que le dan soporte, ¿bien? No, están acá a 500 kilómetros y viven en nuestro mismo ecosistema, ¿no? Y trabajan y tienen las mismas problemáticas y tienen el mismo rendimiento y están muy cercanos. Entonces, ahí sí, se apunta a hacer una mejora concreta sobre algún indicador que hay. ¿Bien? Pero bueno, muchas empresas que no hacen esto después tienen muchísimos problemas y bueno, y ahí las empresas pueden morir de éxito por también no ir mejorando ciertos procesos y el éxito ese mismo lo lleva a la muerte, ¿no? Así que bueno. Bien, buen punto. Bueno, vamos a avanzar porque quedamos un poco hasta la clase anterior. Bien, ahora vamos a empezar a ver algunas cuestiones así un poquito más teóricas, pero bueno, en verdad son grandes temas. ¿Por qué la visión de los procesos mejora la gestión en las compañías?
Las compañías de organizaciones verticales tienen unos vacíos tremendos entre las diferentes áreas. Entonces, si yo tengo una visión por proceso, abordo esa problemática con otra visión. ¿Bien? Entonces, muchas organizaciones verticales, hay muchos hilos. La compañía que estoy ahora es muy vertical, era. Mucha gente que formaba parte de un proceso en esta área no sabía qué implicaba en el proceso de venta. ¿Bien? Es decir, había guerras tremendas. ¿Por qué? Porque el pago no salía en tiempo y forma a ese cliente, que ese cliente me estaba prometiendo que la semana que viene me iba a entregar X cantidad de productos, por ejemplo, ¿bien? Es decir, hay muchas cosas que no se saben dentro de la compañía por ser silos, ¿bien? Inclusive por celos, por roles o por desconocimiento. Entonces, los procesos de la visión por procesos mejoran muchísimo ese tipo de gestión, ¿bien? En las organizaciones verticales, la debilidad principal está en la coordinación entre las tareas, entre las funciones, entre los departamentos, ¿bien? Y la coordinación entre todas esas tareas y funciones y ese departamento es el proceso. Entonces, por otro lado, las organizaciones verticales contra más las organizaciones que están gestionadas en base a procesos, tienen algunas ventajas, ¿bien? Como ser las organizaciones militares y demás, tienen una excelencia funcional bien definida adentro de cada uno de esos hilos, ¿bien? Puedo hacer economías a escala porque, bueno, digamos, posiblemente esas organizaciones verticales sean autosuficientes, ¿bien? Y bueno, tienen infraestructura, desarrollo de nuevos productos, cuando son verticales y demás, y tienen un objetivo claro, a veces también es una ventaja. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué es mejor? Gestionar, digamos, así por silos y demás, o hacer una organización gestionada por procesos. Es decir, donde tengo procesos que van teniendo diferentes funciones, que pasan por diferentes departamentos dentro de la compañía, pero al final el proceso de punta a punta, y en donde normalmente todo proceso tiene una visión como resultado final, un producto o un servicio que apunta a un cliente. ¿Bien? Estamos hablando de cualquier tipo de organización, industrial, de servicios, política, religiosa y demás. Todos somos clientes. En algún momento, toda organización tiene un cliente. Una organización, ¿cuántas veces se escucha, no? O lo decimos, o lo comentamos, ¿no? Que la Iglesia Católica está perdiendo clientes, ¿no? Perder clientes es perder feligreses, lo que es. Digamos, los políticos y las organizaciones políticas también pierden electorado, es decir, pierdo clientes. Al final son clientes que reciben un servicio. ¿Bien? No importa si es económico o no, ¿no? Eso ya, cómo se reditúa eso no es el sentido. Pero bueno, esto es lo que produce una organización, digamos, gestionada por procesos. Entonces, ¿qué es mejor, verticales o horizontales? O un mix. Bien. En verdad tengo que buscar un balance entre la organización vertical y horizontal para tener ese éxito competitivo. El balance ese es dinámico. ¿Se acuerdan cuando hablamos también de las organizaciones federales y centralizadas? Esto es muy parecido, ¿bien? Algunas tienen algo, puedo ir cambiando, digamos, puedo darle más importancia a veces a algunas ventajas de las organizaciones verticales y algunas ventajas que tengo por gestionar por proceso, ¿bien? La mejora de muchas compañías, el desempeño de muchas compañías es de cara a sus clientes externos, presenta los desafíos y mayor coordinación que en una organización vertical. La falla de coordinación de los procesos tiene un impacto tremendo en el cliente, ¿bien? Y obviamente o en el resultado final de ese proceso o servicio.
generan falencias, tensiones, frustran a los miembros, generan conflictos, bueno, todo lo que se produce dentro de una compañía, al final por bueno, esa falla de coordinación para dar un buen servicio y un producto y teniendo la visión de punta a punta. ¿Bien? Por eso, fíjense, hoy me volvió a sorprender Mercado Libre porque compré un producto el sábado a las 6 de la tarde y me llegó hoy a las 10 de la mañana. Perfecto. Nada, tardé menos de lo que tardé menos tiempo de haber ido al centro a comprarlo. ¿Bien? Y nada, y con un precio excelente y con, digamos, por programas de fidelización y demás, con 0 costo de envío, bonificado, no sé qué, un montón de cosas. Pero el proceso Envío full. que tienen por detrás, con la visión puesta en el cliente, y cómo es ese proceso heredado de Amazon y demás, desde que el producto se inicia, la petición, todos los puntos de control, las penalizaciones que existen en cada uno de esos puntos, hacen que al final el resultado sea excelente. ¿Eh? Sí, Jerónimo. Claro. Que Mercado Libre incluso tiene, de un día para el otro te manda hasta los pedidos. Tiene envío full y el envío full es automático porque incluso ellos tienen hasta el producto dentro de su garage, por decirlo de alguna forma, que es un Exactamente. producto de sus clientes o de empresas que ya le dejan los productos, entonces hacen el envío muy rápido. Por eso. Pero al final, ese proceso, fíjense que termina siendo un proceso puro de logística, porque al final tienen el producto en una mega almacén y lo pueden disparar rápido, pero la mayoría de la gente por ahí no lo sabe, pero al final ese proceso desde que arrancó hasta que el producto salió de esa góndola, a la noche se buscó, alguien lo cargó, alguien lo puso en algún lugar, alguien lo distribuyó a un centro de distribución intermedia, regional, local, y que llegó hasta la última milla, digamos, sin desperdiciar nada. Esos procesos son muy finos y nacen con estas técnicas que estuvimos viendo. ¿Bien? E inclusive después los indicadores que van teniendo, los indicadores de, por ejemplo, cuando los productos no se tienen y pasan por determinados momentos, cómo penalizan al proveedor, por ejemplo, y qué están buscando, qué quieren ellos, que usen la plataforma, pero se ocupan de todo el proceso de punta a punta, porque si la persona que dijo que le iba a vender un producto no le vendió el producto en las condiciones que lo compró, la culpa es de Mercado Libre, no es de GP Producciones Cerámicas Limitada, que no sé ni dónde está. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa por detrás en ese proceso y demás? Es muy fino, centralizado de punta a punta hasta el cliente. ¿Bien? Pero bueno, nació así la compañía. Nació con un área de excelencia operativa basada en procesos. Ahí está todo el know-how. ¿Bien? En definir el proceso, en poner a trabajar ese proceso, en desarrollar las herramientas tecnológicas, traer el proceso, y cuando ese proceso está maduro, lo pone en producción. ¿Bien? Y hasta los procesos de control que debe tener sobre sus tercerizados, ¿no? Porque, como usted, profe, compró algo, le llegó hoy, ¿no? Un envío rapidísimo. Si el envío se demora una semana, uno no se enoja con la compañía que le hace el envío. Uno no compra más a Mercado Libre porque Mercado Libre fue el que falló y no la compañía de envío, que realmente es la que falló. Entonces debe tener algún control bastante fuerte sobre sus tercerizados. Bien, imagínense eso con un volumen de 400 o 500.000 productos diarios, ¿bien? En situaciones normales. Fíjese cómo están diseñados esos procesos, cómo están digitalizados y cómo es toda la estructura de control. ¿Bien? Bueno, son los ejemplos que hay, como yo le decía de McDonald's, ¿no? Cuando ustedes entran al trabajo le dicen hasta la hora que tienen que ir al baño, porque está calculado que saben cuántas veces necesita ir una persona de determinada edad al baño si se produce A, B o C. ¿Bien?
Y por eso tienen esa excelencia, y por eso cuando ustedes compran esa franquicia o compran una compañía, el principal valor está en eso. Amén de la marca, de la calidad, del renombre, de todo lo que vengan, heredando, ¿no? Bueno, hablamos de proceso mapeado bajo gestionar por procesos. ¿Qué entienden ustedes? Hasta ahora hablamos de procesos, de que una empresa funciona basada en procesos, gestiona su negocio, sus ventas, sus compras, su producción, sus soportes operativos basados en procesos. Pero ¿qué diferencia hay entre dibujar esos procesos y operar según diferentes tipos de procesos a gestionar por procesos? ¿Qué diferencia se le viene a la mente? Fíjese acá, le doy una pista. Muchas organizaciones han mapeado y documentado muchos procesos. Muchas organizaciones tienen procesos que están, por ejemplo, bajo normas ISO y certificados, pero determinados procesos dentro de la compañía. Sin embargo, la compañía no se gestiona por procesos. Tiene un montón de procesos, algunos de ellos certificados. He conocido algunos que han hecho cada cosa con la certificación de normas ISO, porque, no sé, le exigen a la empresa para ser proveedora o del Estado o de otra empresa más grande que tenga sus procesos certificados ISO. Entonces están comprando, no sé, PCs, y están comprando el soporte de las PCs para X cantidad de años, y la empresa le manda, sí, nosotros certificamos ISO 9000 el proceso de entrada de camiones al centro de distribución. Por ejemplo, pero tienen cartelitos, empresas certificadas en ISO 9000, todo, sí es verdad, pero el proceso certificado es de entradas de camiones a la planta. Que ya cuando le hicieron una modificación, no actualizaron la norma, ya está fuera de norma. Pero bueno, muchas veces en este país se usa, pero mucha gente encara los procesos de normalizar su proceso, de certificarlos, porque lo fuerza a hacer todas esas tareas que yo le conté que vamos haciendo de forma interna dentro de la compañía o con un soporte tercero. Bien, los procesos están fragmentados, no hay trazabilidad entre procesos, no hay vinculación entre los procesos, por eso una cosa es tenerlo mapeado y después otra cosa es pasar a otro estadio de gestionar una compañía por proceso. Cuando yo tengo muchos procesos fragmentados y todo eso, al final la empresa termina redituando un producto o termina fabricando un servicio. Es decir, no tengo un responsable de los procesos críticos de punta a punta. Cada uno en compañías grandes dice, no sé, yo en una compañía automotriz, imagínense si uno dice, no, yo soy el de los motores, mientras el motor esté ahí y yo puedo entregar 20 motores por día, para mí está todo bien. Pero el auto no termina saliendo porque le faltó una rueda. Entonces, muchas veces no hay un responsable del proceso total de punta a punta. No hay visibilidad del estado de los procesos de un determinado ítem, cuando los mapeo, cuando no los interrelaciono. No hay indicadores de desempeño de los procesos críticos. Es decir, tengo los mapeados, pero no sé cómo se están ejecutando, no sé qué indicadores tiene. Por ahí hay indicadores operativos que a mí no me sirven de nada. ¿Bien? Pero por ahí necesito otro tipo de indicadores. Entonces, los incentivos no están alineados hacia los KPI de los procesos críticos. Es decir, esto es fundamental. Por ejemplo, ¿por qué nos van a pagar más a nosotros en la compañía un bonus extra por cumplir qué cosa? Si no tengo esos procesos críticos, y esos procesos críticos no están alineados, esos indicadores, a los incentivos que nos dan a nosotros como empleados, ¿cómo los vamos a cumplir? ¿Bien? Es decir, normalmente las compañías que ya tienen un estado de madurez muy, muy, muy alto
y ya están casi gestionando por procesos. A ver, el bonus anual que implica X cantidad de sueldos extra, la evaluación de lo mismo, te lo voy a dar mirando el indicador de calidad de atención al servicio, calidad de los productos fabricados. Es decir, o pongámosle al revés. Si la devolución de los productos fabricados de tu proceso que sos responsable es más del 10%, no te voy a pagar el bonus. ¿Sí? Imagínense lo que produce en la persona que está a cargo de ese proceso de punta a punta, desde que hace su presupuesto hasta que planifica, hasta que baja el control de las áreas. ¿Por qué? A mí no me van a medir por cuántos productos hago y demás. Obviamente que yo voy a tener que hacer una determinada cantidad porque es un objetivo también claro que hay. Pero me van a pagar un diferencial porque no me devuelvan tanta cantidad de productos. Entonces, bueno, eso hace completamente repensar la cabeza continua de los gestores para que se resuelvan y para que se hagan un montón de problemas y se resuelvan un montón de problemas. Recuerdo reuniones que nos despedazábamos en el banco y nos peleábamos entre las áreas, que no, y que esto y que lo otro, y que no puede ser esto, y que fallamos acá, que esto. Y terminaba la reunión y no había ningún alineamiento. Muchachos, si seguimos así, no vamos a cobrar bonus ninguno. Volvíamos a reunirnos todo de vuelta y a pensar y a tratar de mejorar ese desvío y a ver cómo llegábamos. Acuérdense que si no cobramos, habían hecho un cuadro de KPIs cruzados muy buenos que nos obligaban a hacer eso. Por más que estemos enojados, peleados, celos, problemas de gente que hace 10 años que trabaja junta, pero bueno, implica que esos incentivos no están alineados con los negocios. Y bueno, ¿qué es la gestión por proceso? La gestión por proceso, bueno, o si le queremos poner el nombre de BPM, es una forma de organización diferente que la clásica, en que prima la visión del cliente sobre la actividad de la organización, lo que habíamos hablado antes. Es decir, si yo me paro realmente en tener una visión final sobre el producto o sobre el servicio que indico, basado, queda bien decir, nuestra organización está basada o está alrededor del cliente. ¿Bien? Al final el cliente es el que compra mi producto, el que compra mi servicio, o el que colabora con mi organización, o el que me vota, o el que, digamos, sea la organización que sea. ¿Bien? Y también se aplica el sistema de calidad y la gestión de operaciones para lograr eficiencia y eficacia organizacional a través de los responsables de cada tarea, impulsando las mejoras en base a la información generada por el seguimiento y control de los mismos. Es decir, pero lo principal es esto que hablamos. ¿Bien? Prima la visión completa del cliente sobre las actividades de la organización. ¿Qué implica la gestión por procesos? Bueno, a ver, pocos directivos cuestionan que si rehago un proceso y demás, obviamente está implícito que voy a mejorar el desempeño, ¿no? Pero igual hay ciertos factores de crítico, que esto sí es tremendo, y que bueno, cuando veamos el tema de gestión del cambio se va a ver. Hay ciertos factores de crítico de éxito que muchas veces viene dada por el sesgo de las funciones y las profesiones de cada área. Es decir, por ejemplo en este caso, lo puse a agrede, si el gerente de sistema está muy enfocado en ver su infraestructura y de tener las últimas versiones y de ver solo el software y hardware para ver que ande todo bien y perfecto y más rápido y todo, y no está mirando el proceso de los servicios que él da, va a estar enfrascado en eso, no va a poder colaborar en esa mejora. Es más, si le definen objetivos basados en su infraestructura o algo, va a estar perdiendo el foco de lo que es el proceso completo. Bien, los gerentes de finanzas, si se meten mucho y quedan muy adentro de todo, el sesgo que hay para ver la gente de operaciones y de la fábrica, ¿qué me vas a venir a enseñar vos? Y esto yo lo hago hace 50 años, y no sé qué, y demás, acá, mirá, ya llegamos a una forma de que es imposible que este puerto procese más de entre más de 400 camiones por día. Hicimos 4 cosas
y mejoraron 100 camiones más por día. Hubo una guerra interna tremenda, pero con lo cual ese procesamiento le redituó un impacto tremendo en las cuentas de lo que era un movimiento portuario. ¿Bien? Entonces, bueno, pero ese sesgo que hay de los líderes y demás, es más, hay una máxima en estos tipos de proyectos que tienen mucho cambio interno, que la gente a veces se retrae mucho porque no sabe cuál va a ser, cómo va a quedar la visión final, yo voy a formar parte de esto, no voy a formar parte de esto, voy a estar, pero si me cambian la forma de hacer el trabajo, ¿qué voy a hacer yo? Bien, entonces, cuando se van desarrollando están todos esos problemas. Pero bueno, es el sesgo del cambio, de la reestructuración, los mismos gerentes a veces, ese sesgo hace que estas cosas no funcionen. ¿Bien? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque son factores críticos de éxito. Y estas divergencias de visiones amplifican la confusión organizacional. ¿Bien? Bien, ¿cuáles son las facilidades, capacidades de gestionar por procesos? Primero que son facilitadores de la gestión del proceso, desde el diseño, las capacidades, nombrar cuál es un facilitador tremendo que hay. Es decir, nombrar el dueño del proceso de alta jerarquía. A ver, que en una empresa automotriz, a ver, estoy pensando, que un coche, que esa empresa automotriz, que tiene que fabricar 23 coches por día, digamos, el dueño del proceso sea el dueño de esa planta, no puede ser porque es un tema operativo. El dueño, el jefe de la fábrica, el gerente general de esa planta, tiene que ser el dueño de ese proceso de alta jerarquía, digamos, tiene que ser el dueño de ese proceso, porque al final a él lo van a medir por la cantidad de coches que haga por mes a nivel compañía, ¿bien? Entonces, el dueño del proceso, mientras el proceso es más complejo y tiene mayor impacto en la compañía, tiene que ser de muy alta jerarquía. Bueno, ¿cuáles son los facilitadores? Bueno, obviamente otro facilitador es tener una buena infraestructura de sistema, una buena gestión de personal, evaluación, desarrollo, políticas de retención, de no rotación. La rotación es muy cara entre las compañías. Bien, y después otro facilitador es el monitoreo de indicadores, esto que hablamos con Gastón en su momento, identificar los indicadores críticos que hay en cada uno de esos procesos. Bueno, ¿cuáles son? Hablamos de la facilidad, ahora digamos de qué capacidad tiene que tener una organización para gestionar por proceso. Obviamente tiene que tener un compromiso del equipo de alta dirección, alineación y delegación de autoridades. Es decir, si hay algunas mejoras que están bajo mi mismo alcance, muchos gerentes y muchos equipos de alta dirección, cuando avanzan en estos proyectos, pueden ver que muchas de sus actividades o algo pueden empezar a perder poder, o decir, empezar a aparecer otros roles, o mis equipos empiezan a diseminar, puedo perder gente de mis equipos, puedo perder presupuesto. Entonces, bueno, aquellos que no están comprometidos y demás, eso es un palo y bueno, y es un problema crítico. Pero bueno, el liderazgo y el compromiso, digamos, salga lo que salga y salga como he dicho, si el compromiso es alto y delego la autoridad y para ejecutar, es una capacidad que no todas las organizaciones lo tienen. La cultura, habíamos hablado ya de lo que son las culturas de la compañía y demás, el foco en el cliente, el trabajo en equipo, la voluntad para cambiar continuamente. Los procesos son mejoras continuas, digamos, esa voluntad para cambiar, si esto ya no se hace más, y mi compañía no puede vender más este producto, y no va más. Darme cuenta a tiempo, mejorar, modificar, y demás. Por ejemplo, una de las cosas que me decidió, una anécdota que me decidió para trabajar en esta compañía, fue que el máximo responsable de la compañía entiende que el negocio va a cambiar radicalmente entre 5 y 10 años. ¿Bien? Pero radicalmente, ya no se va a comprar, no se va a operar, no se va a trabajar de la misma forma que se vino trabajando los 50 años. ¿Bien? Por cómo se compra, por cómo se atienden a los clientes, hay un recambio generacional. Ya, ¿cuántos de ustedes van al banco?
hacer algo. Algunos que tienen algún movimiento bancario. ¿Cuándo pisaron una sucursal? Digamos, y sus padres o sus abuelos, ¿cuántas veces van al banco? ¿Cómo le voy a dar plata a una máquina? No, yo tengo que ir y hablar con el cajero y darle los billetitos y depositarlos. ¿Eh? ¿Qué pasa si la banca seguía con esa política de seguir teniendo un montón de sucursales, de atender a un montón de gente? Pues ya no queremos ir al banco. La gente, las nuevas generaciones y demás, que ya todo más rápido. Pic, pic, pic. ¿Quién iba a decir que se iba a poder hacer una transacción en tiempo real desde el celular hace 10 años? Si ni siquiera había smartphones. Hace 10 años, ¿qué teléfono teníamos hace 10 años? 2010, una BlackBerry. Una BlackBerry. Red durísima era. Mejor teclado, o si volvieran a aparecer estos teléfonos con un teclado CUR, lo volvería a comprar. Más hoy que, digamos, pero no existía ni siquiera el medio, ¿eh? Así que bueno, después podemos hacer una apuesta a ver cómo se ven dentro de 10 años, a ver qué dicen que va a pasar. Bien, bueno, y las capacidades del gobierno, ¿no? Del gobierno, llamémosle a el control que hay en la compañía para que esto se ejecute. Bueno, y como un poco redondeando esto, la gestión por proceso es el punto de partida para la transformación digital. Esto es algo que ya, digamos, cuando se empezó a acuñar el nombre de transformación digital, el nombre empieza a ser marketinero, porque les va a pasar a ustedes, y ya algo comentamos, las empresas tienen que seguir vendiendo productos, seguir vendiendo tecnología, seguir vendiendo consultoría, dar un paso más, y siempre se le pone una etiqueta, digamos. Pasó con el tema de BI, pasó con el tema de Big Data. BI y Big Data, si alguien me dice cuál es la diferencia. ¿Y qué pasó? Fue un nuevo término que se acuña para que Oracle, para que Microsoft venda más base de datos, venda algunos features nuevos de la base de datos. Ahora Oracle es Big Data Ready, digamos, de ayer a hoy, ¿no? Digamos, cambia. Obviamente cambian algunas cosas básicas, digamos, pero es que pasa, ahora tengo mucho más datos y demás. Bueno, y si seguimos vendiendo, ¿quién me va a vender un proyecto de manipulación de datos o de procesamiento de data con los nombres de Business Intelligence? No, bueno, ahora lo vamos a dar. Bueno, listo, se empiezan a acuñar esos términos, empiezan a salir nuevos roles. Los expertos en BI son los que ahora son los expertos en Big Data, digamos, es lo mismo de siempre. Nada más que se empiezan a cortar los tiempos y demás. Pero bueno, el punto de partida de los procesos es para la transformación digital. Obviamente que integro la tecnología digital en todas las áreas, es la digitalización. No estoy transformando nada. Acuérdense, digitalizar una cosa no es hacer una transformación digital de la compañía. Transformar algo digitalmente es que la compañía haga algo distinto a lo que hacía antes. Lo otro es todo digitalización. Es mejora operativa, mejora de proceso, digitalizo, pongo robot, pongo herramientas de inteligencia artificial, pongo machine learning, todo eso, pero al final es el mismo proceso que estoy digitalizándolo y mejorándolo con alguna cuestión tecnológica. Pero el negocio sigue vendiendo hamburguesas, no hizo nada nuevo. La hará más óptima, le saldrá mejor, bien. Cambiando fundamentalmente la forma que opera y brinda valor a sus clientes, realmente cuando hay. Puede implicar la reelaboración de productos, procesos y estrategia dentro de la organización mediante el aprovechamiento de tecnología digital. Esto es realmente la transformación digital, ¿bien? Y requiere un examen de reinversión en la mayoría, si no en todas las áreas dentro de una organización. Después más adelante, si nos dan bien las clases, todo eso, vamos a hablar un poquito más de transformación digital. Gastón tiene un poquito más de experiencia y demás, y bueno, siempre tenemos
Pero bueno, vamos a ver cómo venimos con las clases. Y bueno, ayudas a las organizaciones a seguir un ritmo de demanda emergente de los clientes, manteniéndolo en el futuro. Porque al final la demanda, fíjese lo que está pasando y lo que aceleró todas las compañías de comercio electrónico, cómo lo aceleró la pandemia. Mercado Libre estimaba que los volúmenes que iba a estar manejando hoy, bien, se iban a producir dentro de 5 años. Los inversores, la gente que puso plata en Mercado Libre, pensaba tener los retornos de la inversión dentro de 5 o 6 años y de repente los tuvo todo de golpe, ¿no? Pero también la compañía pudo implementar esas mejoras en tiempos súper récord, ¿bien? O ya se venía preparando. A muchos también nos agarró un poco preparado para que cuando nos pase esto, por ejemplo, en nuestro caso, infraestructura, trabajo virtual, sistemas de videoconferencia, trabajo remoto, todo eso, ya veníamos haciendo algunas movidas serias cuando tuvimos que implementarlo de la noche a la mañana para el 100%, lo que era un proyecto para el 20% de la compañía en el mejor de los casos. Nada, digamos, tener una base sólida nos permitió que no tengamos ningún problema. Pero bueno. Bien, en resumen, los procesos, hablamos bastante, vimos lo que es los procesos y los sistemas, vimos lo que era la mejora continua, vimos los procesos y la visión funcional de los procesos dentro de una compañía y vimos lo que fue gestión por procesos. Así que bueno, esto ha sido un poco el fin del proceso. Vamos a ver ahora, las próximas clases ya vamos a seguir un poquito pegado a lo que es proceso, pero más desde el punto de vista de la reingeniería, para dar pie a esas grandes modificaciones que produce la implementación de la tecnología de la mano de los procesos, que tenemos que ver qué facetas tenemos que tener, no solo de los procesos, la reingeniería de los procesos, sino también la parte más blanda, que es toda la gestión del cambio. Bien, porque he visto muchos, he analizado mucho, he escuchado mucho, y han tenido muchísimos problemas aquellos gestores de IT que terminan perdiendo su trabajo por una mala implementación de un ERP. ¿Bien? Con lo cual, implementar procesos dentro de la compañía, el principal responsable termina siendo el gerente de IT o el director de IT. Cosa que, bueno, en su momento tiene que lidiar con eso, pero bueno, tiene que tener todas las herramientas para que eso no pase. Hablaremos algo de eso. Bueno, chicos, consultas, dudas, algún comentario. O piénselo, como hablamos siempre, anótenlo, anótense algunas preguntitas o algunas dudas o algún tema satelital a lo que fuimos hablando, que tenga algún punto de vinculación y lo charlamos en los primeros minutos como hicimos hoy, como hicimos un poquito en la otra clase. Al principio de la clase que viene. El lunes que viene no tenemos clase, chicos, porque es la semana de mayo y bueno, hasta ayer era feriado y bueno, nuestro país es muy dinámico en ese sentido. Así que bueno, los que tenían sus vacaciones o mesas de final para preparar, bueno, el lunes no tenemos clase. Bueno, chicos, nos vemos dentro de 15 días por el mismo canal y a la misma hora. Dale, nos vemos. Nos vemos. Suerte la Muy bien, semana que buenas viene. noches. Semana, nos Hasta vemos. luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.